Sí. Algo parecido a lanzar a un tren en veloz carrera y luego aplicar súbitamente todo el aire comprimido de los frenos. Numerosas empresas se paralizaron, falta de crédito, y miles de obreros quedaron cesantes de la noche a la mañana, cosa que automáticamente redujo el poder de compra del público y precipitó a otras empresas a la crisis con los siguientes reajustes de personal, es decir, despidos en masa. Los daños sufridos en una empresa repercutían en otra. Correcto. Las 3/4 partes de los negocios padecieron daños más o menos graves. Correcto. La producción bajó casi a la mitad. El Estado recaudó menos impuestos y a la vez, a su vez, se vio forzado a disminuir sueldos y a paralizar obras. Fue una tremenda reacción en cadena. Esto afectó en sus ingresos a 17 millones de personas, a unas con cesantía total, a otras privándolas de horas extras y a algunas más dejándolas con trabajo esporádico. Familias con más de 70 millones de personas sufrieron daños directos. Como siempre, un mar de versiones propagandísticas se esparció para cubrir la terrible maniobra con el nombre de crisis de sobreproducción, cosa falsa, pues en esencia era una acción política de sorpresa para desprestigiar a la administración nacionalista de Hoover y propiciar el ascenso de Franklin Delano Roosevelt a la presidencia de los Estados Unidos. Correcto. Roosevelt era un descendiente de judíos. Había sido consagrado como maestro de la logia Holanda, número 8 de Nueva York, el 28 de noviembre de 1911. Obtuvo en Albany el grado 32 el 28 de febrero de 1929. Es decir, era un gran cerebro el señor Roosevelt. El templo de Albany lo declaró miembro suyo el 25 de marzo de 1930. Y el Greenwood Forest, 8 de los grandes cerebros del Líbano de Warwick, le confirió el gran título de Gran Cedro el 25 de abril de 1930, 3 años antes de que él llegara a la presidencia. Correcto. Toda la organización judío-masónica de Norteamérica se unificó para llevar a Roosevelt a la presidencia, como ya lo habían llevado a la gobernatura de Nueva York, y para eso contó con el apoyo de millones de electores desesperados por la crisis económica y seducida por la propaganda electoral que prometía ayuda a los cesantes. Ahí entró un nuevo trato que era el programa de Roosevelt y otros. A principios de 1933, Roosevelt subió a la presidencia, a la que habría de reelegirse 4 veces. No obstante el precedente tradicional de que nadie lo hiciera más de una vez. Y durante su administración se desarrolló una secreta revolución en Estados Unidos, todavía ahora muy poco conocida, consistente en empezar a trabajar por el hundimiento de Norteamérica en favor de la URSS. Entre tanto, las denuncias de la Comisión Senatorial de McCarthy conmovían a la opinión pública. El senador hablaba de 20 años de traición, lo cual correspondía a la época en que Roosevelt llegó al poder. Aunque no mencionaba la palabra judío, muchos de los que él ponía en entredicho tenían ese origen. Por supuesto, el senador fue calificado de antisemita. Luego la prensa y la TV se lanzaron contra él, lo cual por supuesto no debe extrañarnos. Aquí viene algo muy interesante. Acerca del particular debe tenerse presente que el antiquísimo sistema económico de capitalización
fue incrementado entre los siglos XVI y XVIII con el auge de la industria. Bautizado como capitalismo y empujado por el liberalismo masónico a derribar diques morales, para dar paso a un nuevo fenómeno económico, o sea, el supercapitalismo, el cual en esencia es imperialismo económico judío, con finalidades políticas. Derribar diques morales. ¿Qué estaban diciendo con derribar diques morales? Bueno, destrucción de la moral. Todo esto viene de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos. La Suprema Corte de Justicia, encabezada por el judío austríaco Felix Frankfurter, desde 1939 a 1962, y posteriormente por Earl Warren, doctorado de la Universidad del Judaísmo, mutilaron todo el engranaje de la moralidad pública y abrieron las puertas a la corrupción. Acuérdense ustedes la época de los hippies. Yo le llamo, pues, abrieron la caja de Pandora. El droga, aborto, homosexualidad y disolución social han gozado de facilidades para expandir. La alta finanza es el núcleo del supercapitalismo en manos de magnates judíos. Por eso es que hablaba yo sobre la corrupción de estos gobiernos que tenemos ahora, es que los han hecho corruptos. Correcto. Actualmente, dice el señor Jimmy Petra, el 2%, dice, de los hogares posee el 80% de los activos mundiales, ya no son los Estados Unidos. Esto lo dice él en Economía Política del Imperialismo Americano. Entendimos ya que no es imperialismo americano, es imperialismo judío. Los americanos no tienen nada que ver en eso, a excepción de aquellos que se han convertido en apoyo del sionismo. En el mundo occidental este fenómeno se disfrazó a fines del siglo pasado como imperialismo americano, capitalismo de Estado bajo el seudónimo de dictadura del proletariado. Esto es bien interesante. Esta parte fue reconocida por Lenin cuando expresa: nuestro capitalismo de Estado difiere en forma muy especial del capitalismo de Estado en los países que tienen gobiernos burgueses. Precisamente, dice, porque nuestro Estado no está representado por la burguesía, sino por el proletariado, que ha sabido conquistar la plena confianza del campesinado. Esto realmente ahora sabemos que no fue así. Obreros y campesinos jamás estuvieron en el gobierno ruso. Exacto. Nunca. En el primer gobierno de la URSS, con los comisarios del pueblo de 9 miembros, un armenio y 2 rusos. El resto, todos eran judíos. Y está la lista, por supuesto. Correcto. Ahora bien, esa influencia económico-política es poderosa en Norteamérica, pero tiene que compartir el campo y competir con la iniciativa privada del ciudadano americano. Sí. Es decir, no domina totalmente como puede ocurrir en un Estado marxista. ¿Qué es lo que busca aquí el frente? ¿Verdad? No ser marxista, sino tener ellos el poder de todo lo que se llama Estado. Consecuentemente, para los fines hebreos de dominación mundial, históricamente hablando, el principal oponente fue Jesucristo, lo que lo llevó a la muerte. De ahí aquella expresión de que Cristo murió por nuestra salvación. Murió por denunciar la corrupción y las injusticias, lo que también hizo Monseñor Romero, y también fue asesinado. Exacto. En este campo el instrumento del marxismo es más eficaz que el instrumento del Estado liberal enfrentado por hebreos.
Ahí la razón de por qué estos señores tienen al frente en el gobierno, precisamente porque les sirve mejor. El marxismo, pues, en su verdadero contexto, convence a la masa. Y es lo que hemos dicho siempre, fuimos engañados totalmente por aquellos partidos comunistas que se adaptaron a seguir las líneas de Stalin, de Rusia, y no les importaba la clase trabajadora. Eso lo entendemos hasta hoy día. Y si no, vean las argollas del FMLN hablando de socialismo en las montañas y entrando de lleno al capitalismo cuando son gobiernos. Por lo que vemos, nunca leyeron a Marx y nunca han sido revolucionarios. Fueron aventureros, pero aún hay mucha ignorancia tras ellos que se convierte en el llamado voto duro. Correcto. Al ser pues Roosevelt a la presidencia de los Estados Unidos en 1933, el movimiento político secreto decidió que su lucha para conseguir la hegemonía mundial Correcto. debería apoyarse preferentemente en el instrumento del marxismo y relegar a un segundo término el instrumento del liberalismo. Liberalismo como conjunto de ideas que defienden la primacía del individuo frente al Estado y la supresión de las trabas a la actividad económica. Esto último es lo grave, cuando se invierte mal las palabras. Tal vez la tremenda significación de la revolución secreta iniciada en Estados Unidos con el advenimiento de Roosevelt. Hasta entonces los planes del Sanedrín, o sea, el sionismo, masonería, imperialismo, etcétera, no habían estado reñidos con la prosperidad material del pueblo americano, pero de ahí en adelante los caminos empezaron a bifurcarse. La simbiosis judío-norteamericana llegaba a su fin, aunque naturalmente el proceso de extinción requiere años para consumarse. Daría a conocer las palabras amenazantes contra el pueblo estadounidense por Paul Volcker, miembro de la Comisión Trilateral y expresidente de la Reserva Federal. Las palabras que él dice justifican todo lo que acabo de opinar y de leer. Este señor le advierte al pueblo estadounidense pobre, no judío, por supuesto, lo siguiente: el nivel de vida del americano medio tiene que disminuir. Eso dijo. Y por supuesto que disminuyó y sigue disminuyendo. Si no fuese así, bueno, el pueblo estadounidense diría que estamos mintiendo. Pero la verdad es que les ha disminuido ese sistema de vida que llevaban antes. Porque al sacar todas las grandes fábricas de algunos estados, esa gente quedó a la deriva. ¿Pero por qué? Porque son de otra clase de raza. Entonces, este capítulo llegaría hasta aquí, y el próximo capítulo, nombre y apellidos de los responsables de la miseria de los pueblos del mundo. Con esto terminaría este capítulo. Bueno, ahí los amigos y amigas que han estado atentos, usted, Normita, dice Normita Martínez, ya empezó a mandar algunas cositas acá. Luego tenemos a Sofronia y Jacqueline. Ha generado, se ve que este análisis que ha presentado nuestro corresponsal aquí, mire todo lo que ha generado. Ya tenemos aquí a Oscarito, tenemos a Roxanita, Luis. La lista es larga, pero hay algo acá que quizás, no sé, quieren preguntárselo aquí al analista. Por ejemplo, algo que viene acá, mire, dice: ¿quién gobierna entonces a El Salvador? Y le preguntan, entonces, ¿el FMLN es derecha, es izquierda, es centro o qué es?
mire que, mire, esta pregunta.